y ese oxígeno que metemos, ese 20%, entra a los alveolos pasa a la sangre y por la sangre, o sea, en la sangre se unen a los glóbulos rojos, como dice el libro, ¿no es cierto? Dice al principio, tenemos 25 billones de glóbulos rojos, los glóbulos rojos son importantes para transportar oxígeno. Y el primer elemento importante desde el punto de vista metabólico es el oxígeno. Entonces, el origen de este oxígeno es a nivel de los pulmones. Pero no es suficiente el oxígeno, el organismo necesita energía. En el texto también dice, todas las células del cuerpo utilizan los macronutrientes, hidratos de carbono, lípidos y proteínas para generar energía de un mismo modo. Tienen los mismos sistemas. El metabolismo es el mismo. Pero entonces no solamente se necesita oxígeno, también se utiliza macronutrientes. Y en este caso, el primer macronutriente que nosotros necesitamos es la glucosa. La glucosa, los lípidos y las proteínas, pero lo más importante es la glucosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde viene? Dice origen el aparato digestivo. Nosotros consumimos los alimentos que están formados por macro y micronutrientes, digerimos, absorbemos y la glucosa llega a las células por la sangre. Acabo de decirles, tenemos 100 miligramos de glucosa en la sangre, todos tenemos esa cantidad y está llegando a las células. Entonces, el origen de los nutrientes, porque cuando nosotros comemos nuestros alimentos, está formado por macro y micronutrientes. Digerimos, absorbemos y transportamos o depositamos, dependiendo de la necesidad. Todo eso vamos a estudiar en el aparato digestivo. Pero también, otro sitio de origen de los nutrientes es el hígado, donde muchos nutrientes son transformados, sintetizados, para que después sean llevados al medio interno. Y otro mecanismo por el cual nosotros podemos recibir los alimentos es el aparato locomotor. O sea, si nosotros no vamos en busca de los alimentos, no van a llegar, ¿no es cierto? No van a caer del cielo. Pues para recibir al organismo estos nutrientes tiene que ir a buscar, a comprar. Y para esto necesita el aparato locomotor. El resultado de estas funciones metabólicas de la utilización del oxígeno, de los macronutrientes en las células se llama metabolismo. Y de este metabolismo quedan sustancias que no necesita el organismo, sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo. Y estas sustancias hay que eliminarlas. ¿Por dónde elimina el organismo? ¿Cómo elimina estos productos? Utiliza también órganos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el metabolito más abundante que produce el cuerpo, porque imagínense, acabo de decirles que las células necesitan energía. La energía en las células se forma a partir de la glucosa y el oxígeno. De este trabajo se forma dióxido de carbono, todos los días. Y ese dióxido de carbono tenemos que eliminar al exterior. Y ese dióxido de carbono que se produce en la célula como resultado del metabolismo energético sale al medio interno y del medio interno es recogido por los glóbulos rojos y los glóbulos rojos llevan a los pulmones y donde desprenden y nosotros estamos eliminando el dióxido de carbono hacia la atmósfera. Otro, aparatos, órganos que son responsables de la eliminación de los productos finales del metabolismo son los riñones. Que hace que se vaya a eliminar, por ejemplo, si hay mucha cantidad de aguas, si hay los productos finales del metabolismo que se eliminan por los riñones son la urea, que es el resultado del metabolismo de los aminoácidos. La creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina, se van eliminando por los riñones.
Y otro sitio por donde eliminamos productos finales del metabolismo que no utilizamos en el aparato digestivo. Consumimos muchas cosas ni se digieren ni se absorben. Y esto tiene que eliminarse, ¿no? Y se elimina en forma de heces. Y de la eliminación de los productos del metabolismo de sustancias extrañas, como medicamentos, algunos tóxicos como el alcohol, por ejemplo, es el hígado. El hígado es el responsable de metabolizar el alcohol. Y aprovechando esto, ¿no? Ustedes han debido escuchar de la cirrosis hepática. Es una consecuencia de que este hígado sufre un, una constante agresión, digamos así, por el alcohol. O sea, la persona toma alcohol, ¿no? Es un problema de los alcohólicos. Lo que se daña es el hígado, porque todo el alcohol que nosotros consumimos va al hígado y el hígado lo metaboliza. Pero como hay tanto, el hígado se enferma. Se enferma y se destruye, después aparece la cirrosis hepática. Pero estas funciones de transporte, de absorción, de digestión, necesita control, necesita regularse. Para que se regulen todas las funciones en el cuerpo, existen dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso que tiene dos partes importantes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central esta es la parte sensitiva, que recibe los estímulos del exterior y lo manda al sistema nervioso central, al encéfalo, a la médula espinal, donde se elabora la función, las respuestas. Y después de elaborarse se genera una respuesta motor. Y más o menos esto ocurre así para que tengan una idea con cómo ocurre, digamos, en milésimas de segundo todo este proceso. Es cuando ustedes sufren un golpe, suponiendo que están clavando y se golpean el dedo, inmediatamente ese golpe es sentido por nuestros receptores sensitivos que están en la mano, en nuestro dedo. Y en milésimas nos golpeamos y ya estamos retirando el brazo, ¿no es cierto? Lugar y gritamos y decimos malas palabras en milésimas de segundo. Nos golpea y ya estamos, ya hemos retirado. Imagínense qué velocidad tiene todo este sistema. Y la otra parte es el sistema nervioso autónomo, que tiene dos componentes, el simpático y el parasimpático. Se llama así porque no podemos controlar, es involuntario. Controla funciones importantes en nuestro organismo, el sistema nervioso autónomo. Doctor, ¿podría repetir del sistema nervioso central? Se estaba cortando mientras hablaba, por favor. Y el sistema nervioso central tiene tres componentes. Una primera fase, la sensitiva, que recibe la información de afuera. Esta información va al sistema nervioso central, que es el cerebro, la médula espinal, y ahí se genera una respuesta motora. El otro componente es la parte motora, que hace que retiremos el miembro que está siendo afectado, en este caso, hablando del golpe, ¿sí? Y el otro sistema es el sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático, que es el responsable de control de las funciones importantes en el cuerpo, la función cardiocirculatoria, la función respiratoria. Nadie le puede decir a su corazón que se acelere o se frene. Esos son controles internos que el cuerpo reconoce y de acuerdo a la necesidad acelera o disminuye la función cardiocirculatoria
como ejemplo. Y después tenemos el otro gran sistema que se llama el sistema endocrino, que está formado por hormonas. Y este sistema está formado por células, tejidos, órganos, cuya función es secretar hormonas. Y es sustancias, las hormonas, controlan pues funciones importantísimas, hasta controlan inclusive el estado emocional de las personas. Controlan funciones tan importantes como es la de producción y las funciones que controlan directamente, ¿no? Y esta es la importancia que tiene también, es controlar las funciones metabólicas. Acabo de decir, por ejemplo, hemos mencionado lo de la diabetes y directamente está relacionado con la insulina, que es una hormona. Eso vamos a estudiar detalladamente cuando vemos el sistema endocrino. Es parte de nuestro estudio. Y después el organismo tiene que defenderse. Y el primer nivel de defensa es la piel, que se llama el sistema tegumentario, las uñas, la piel que evita que ingresen sustancias extrañas, microorganismos a través de la piel, porque si entran se rompe la homeostasis. Y tenemos un sistema interno que se llama inmunidad. Y esta inmunidad en el cuerpo es celular y es humoral. Celular que está dado por las células por los glóbulos blancos, los leucocitos y los linfocitos y los monocitos, ¿no? Que son células que fagocitan sustancias extrañas, microorganismos. Y el otro grupo de inmunidad es la inmunidad humoral que está dado por los anticuerpos, por las proteínas. Por ejemplo, un ejemplo que en este momento podemos tomar es esto de la vacuna, por ejemplo. Cuando te ponen la vacuna, tú generas anticuerpos. O sea, tu cuerpo sintetiza proteínas contra el coronavirus. Eso se llama inmunidad humoral. Y desde el punto de vista médico o biológico, mal uno puede pensar, ¿no? Porque hay muchas versiones, ¿no es cierto?, que se van a volver zombies, que se van a transformar en hombre lobos. Eso es una barbaridad, no tiene nada que ver. Entonces eso es lo que se genera a través de la aplicación de vacunas o al final cuando uno se pone en contacto con alguna enfermedad. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar con algún ejemplo. Ustedes se enferman con gripe, el virus entra y ustedes responden produciendo anticuerpos, como si estuvieran vacunados. Y si ese virus para el cual ustedes han formado anticuerpos les llega otra vez, ya no se van a enfermar porque tienen los anticuerpos contra ese virus. Y la desgracia es que nos seguimos resfriando, es porque la gripe es producida por muchos virus, inclusive el coronavirus como problema dice, ¿no?, que produce una gripe. No siempre mata. Claro, mata si hay algunas condiciones, ¿no? Han escuchado, han estudiado, han visto ese programa. Y por último, hablando del capítulo, hablamos de la reproducción, que se toma en cuenta como, digamos, como una condición para reponer los organismos que se van muriendo, que van desapareciendo. Para que la homeostasis orgánica, digamos, siga, ¿no? Pero es una condición un poco exagerada, digamos, pero se considera así, ¿ya? Y después, hace poco habló un estudiante, ¿no? Nos dijo de la retroalimentación. Y la retroalimentación es parte de lo que se llama los sistemas de control del organismo, que cómo actúan con retroalimentación positiva y retroalimentación negativa.
A ver, seguramente alguno ha revisado estas cosas y nos va a explicar. ¿Alguna pregunta, algo sobre, este es el primer tema? Ya, oficialmente, digamos, hemos avanzado el primer tema. Ustedes pueden seguir haciendo la práctica, pueden seguir repitiendo, pueden seguir aprendiendo, porque de eso se trata, es que se acabó el tema y nunca más. No, 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 hay que seguir repasando, hay que seguir estudiando. Y además es una aplicación de todo lo que vamos a estudiar. Acabamos de decir sistema endocrino, vamos a estudiar sistema endocrino. Acabo de decir origen de los nutrientes o eliminación de los productos finales del metabolismo, aparato digestivo. Lo mismo el hígado, vamos a estudiar el hígado. Entonces no es que se ha cerrado, más bien se ha abierto. Así que mal pueden pensar, no, ya se avanzó. No, 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 todo tiene que estar conectado. ¿Alguna pregunta, algo sobre este primer tema? Sobre lo que acabamos de avanzar. Bueno, si no hay nada, no hay ninguna pregunta, nada igual, mañana, pasado, el rato que se oscura o al tiempo de leer salga alguna duda, noten y pregunten, hay que aclarar las cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si alguno también en ese su afán de revisar las cosas, descubre alguna cosa interesante, bueno, que nos enseñe, ¿no? Que lo mencione. Yo acabo de leer el libro de biología de la Universidad de Tantos y dice que ya no se utiliza más el oxígeno para generar energía, lo utilizamos ex cosas, no sé, pero de eso se trata el estudio. O sea, nada se cerró, todo se abrió a partir de este momento. Bueno, ¿quién va a hacer la práctica? Nombre y de qué nos va a hablar. ¿Cómo se llama, señorita? No, su apellido, León Ocio, Micaela, ¿no? Su nombre es Stephanie. Stephanie Micaela. Hoy día es 1 de septiembre. ¿De qué nos va a hablar? Muy bien. Síganos.
Sí, una pequeña aclaración nomás. Está muy bien. Que el sistema nervioso central tiene tres partes, ¿no ve? Una parte sensitiva, aferente, dice que le llega al sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y de ahí nace lo que se llama la porción motora. ¿Ya? El sistema nervioso central también se llama integradora porque ahí se elabora esa información que está llegando a través de la parte sensitiva. Se elabora y el sistema nervioso central genera una respuesta, por ejemplo, contracción muscular para el retiro de la de acuerdo a su función, tenemos lo que es el sistema nervioso autónomo, que controla funciones vitales importantes, que son el simpático y el parasimpático. Muy bien, ¿alguien más? Yo, doctor, ahorita voy a... ¿Cómo te llamas? Alfonso de la Torre. Allá, eres el 2, ¿no es cierto? Por si acaso, Stephanie es el 3 y Escobar Adrián es el 1. ¿De qué nos vas a hablar, Alfonso? De la detoxificación del hígado. Excelente, vamos. Ya. ¿Se ve bien? Sí, Sí, Ya. Les voy a hablar de la detoxificación hepática, un proceso de regulación del cuerpo, en este caso de la cantidad de toxinas que se producen. Bueno, esta es la función destinada a metabolizar y eliminar todos los productos tóxicos, tanto producidos por el organismo como aquellos que provienen del exterior. Este se divide en dos fases, fase uno y fase 2. La primera fase sería la transformación de productos tóxicos en otros que luego van a ser transformados en la fase 2. Las enzimas que trabajan en este proceso es el conjunto citocromo P450. Estas enzimas se encuentran en la membrana de los hepatocitos y estas células al mismo tiempo pueden sintetizar isoenzimas P450 y esta síntesis puede ayudar como mecanismo de defensa ante ciertos químicos. Esto procede o hacia otras toxinas químicas. Los productos intermedios producidos en esta fase son más activos y más fácil de seguir procesando en la fase 2. Durante esta fase se producen reacciones de oxidación, de hidrólisis y de reducción, dando lugar a la formación de radicales libres. Esto en exceso puede dañar al hígado. Los antioxidantes que ingerimos reducen el daño causado por estos. Y si hay una falta de antioxidantes y la cantidad de toxinas es muy alta, estos químicos se vuelven aún más peligrosos. Algunas de las sustancias que activan a las enzimas P450 son cafeína, alcohol, dioxinas, grasa saturada, pesticidas, algunos gases de las pinturas y sulfonamidas. Y las sustancias sobre las que actúan estas enzimas, es decir, los sustratos, vendrían a ser algunas como la cafeína, cortisona y algunos medicamentos como el ibuprofeno, el omeprazol, que es un regulador de acidez, el naproxeno y sustancias también como el alcohol. Ahora vamos a hablar de la fase 2 de la detoxificación. Esta se llama la fase de conjugación, en la que estos hepatocitos agregan otras sustancias como la cisteína o moléculas de azufre a las toxinas. Esto para hacerlas menos dañinas y al mismo tiempo las hacen solubles al agua como para que puedan ser excretadas del cuerpo por fluidos acuosos, como por ejemplo la orina. Estas reacciones que se producen se llaman glucoronidación hepática, glucosidación y sulfatación, como otras también. Y vemos en el gráfico que hay nutrientes necesarios para la fase uno, como vitaminas del complejo B y flavonoides, y algunos en la fase 2. También vitaminas del complejo B, como también ácido fólico, colina, glicina, magnesio, cisteína. Ya.
puede existir alteraciones en esta detoxificación hepática. No- Normalmente existe un equilibrio entre las dos fases, de modo que los productos intermedios de la fase uno entran a la fase 2 para ser metabolizados y eliminados. Pero puede haber un desequilibrio en estas fases, principalmente si aumenta la velocidad de la fase uno y disminuye la velocidad de la fase 2. Se produce una acumulación de productos tóxicos intermedios y de radicales libres. Y este desequilibrio causa el aumento de toxinas en el organismo con los consiguientes efectos perjudiciales para la salud. Por ejemplo, el cansancio, malestar, dolores musculares o inflamación crónica. Y también hay un incremento del riesgo de aparición de cáncer. El correcto funcionamiento del hígado es esencial para mantener una buena salud y evitar la aparición de enfermedades como consecuencias de la acumulación de productos tóxicos. Gracias por su atención. Sí, miren, qué cosa importante, el hígado. Y esto vamos a estudiar, entremos al próximo tema, se llama aparato digestivo. Y en el aparato digestivo se estudia el hígado como un órgano accesorio del aparato digestivo. Y en realidad no es tanto el accesorio, es el órgano importante en el proceso digestivo. Ayer les mencioné, 1500 procesos químicos se realizan a nivel del hígado. Esto quiere decir que todo lo que absorbemos en el aparato digestivo va al hígado. Y el hígado recibe todo lo que se absorbe. Y el hígado es sometido de una manera constante a la presencia de sustancias tóxicas, lo que pasa es que las células se mueren, los hepatocitos se mueren, todo este sistema de enzimas que nos ha dicho y de defensa tiene un límite. Y si este proceso de intoxicación continúa, todo el sistema se rompe, porque esos son los mecanismos que el organismo, que el hígado tiene para detoxificar. Pero cuando se rompe esta capacidad, se empiezan a morir los hepatocitos. Y esas funciones desaparecen y por lo tanto el hígado se va dañando. Y de inicio hará una insuficiencia hepática. O sea, esto quiere decir que el hígado ya no va a funcionar lo mismo. Y si la persona sigue sometiendo a su pobre hígado a sustancias tóxicas, el ejemplo más claro de esto es el alcoholismo, el alcohol. Se destruye y después aparece la cirrosis, el tejido hepático es reemplazado por tejido fibroso. Pero el hígado se va reduciendo. Y al mismo tiempo se reduce la función. Y después aparecen todos los cambios en el organismo secundarios a la ruptura del trabajo del hígado, que es importante para la homeostasis. Por ejemplo, a ver, un ejemplo nomás. En el hígado se forman las proteínas. Y si se ha enfermado, se ha reducido, ya no hay proteínas y por lo tanto la persona se empieza a hinchar. Ya tiene mucho líquido. Entonces eso vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vayamos desarrollando los temas. Bueno, al final, ¿por qué yo utilizo ejemplos? Es para que quede algo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Muy bien. ¿Alguien más ha hecho la práctica? Yo, doctor. ¿Cómo se llama, señorita? Daniela Paniagua Laredo. Paniagua Laredo. Daniela, ¿no? Sí, Es el número 5, señorita. Por si acaso. ya está bien. ¿De qué nos va a hablar? El sistema inmunitario. Sistema. Inmunitario. Excelente. Síganos. Está bien. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. ¿Qué es el sistema inmunitario y qué función desempeña?
El sistema inmunitario está compuesto por células, proteínas, tejidos y órganos. Nos defienden contra los gérmenes y microorganismos todos los días. La mayoría de las veces el sistema inmunológico realiza un gran trabajo manteniéndonos sano y previniendo posibles infecciones. El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores a través de una serie de pasos conocidos como respuesta inmunitaria. ¿Cuáles son las partes del sistema inmunitario? El sistema inmunitario tiene muchas partes diferentes, incluyendo la piel, las membranas mucosas, los glóbulos blancos, los órganos y tejidos del sistema linfático, que incluyen el timo, el vaso, las amígdalas, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos y la médula ósea. Sobre las células. Una de las células que forma parte de este sistema de defensa son los glóbulos blancos o leucocitos. Los hay de dos tipos básicos que trabajan conjuntamente para localizar y destruir los organismos o sustancias que provocan enfermedades. Los leucocitos se producen y almacenan en muchas partes de diferentes del cuerpo, incluyendo el timo y la médula ósea. Los leucocitos circulan por el cuerpo entre los órganos linfoides y los ganglios linfáticos a través de los denominados vasos linfáticos. Hay dos tipos principales de leucocitos, que son los fagocitos, son células que devoran a los organismos invasores. Hay distintos tipos de células consideradas fagocitos. El tipo más frecuente es el de los neutrófilos. Cuando un médico piensa que un paciente padece si tiene una cantidad incremental. Los linfocitos son a invasores previos y ayudan al cuerpo a destruirlos. Hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos se producen en la médula ósea y pueden permanecer allí y madurar hasta convertirse en linfocitos B o bien desplazarse hasta el timo donde maduran para convertirse en linfocitos T. Los linfocitos B y los linfocitos T desempeñan funciones diferentes. Los linfocitos B vienen a ser el sistema de inteligencia militar del cuerpo que se encarga de detectar a los invasores y enviarles unos marcadores defensivos que se adhieren como los soldados encargados de destruir a los invasores identificados por el sistema de inteligencia. Las sustancias extrañas que invaden el organismo se denominan antígenos. Cuando se detecta un antígeno en el organismo, varios tipos distintos de células colaboran para identificarlo y reaccionar a la invasión. Estas células desencadenan la producción de anticuerpos en los linfocitos B. Los anticuerpos son proteínas especializadas que se adhieren a antígenos específicos. Los anticuerpos y los antígenos encajan perfectamente entre sí como una llave en una cerradura. Una vez los linfocitos B reconocen antígenos específicos, desarrollan una memoria del antígeno y la próxima vez ese antígeno entre el cuerpo a la persona producirá anticuerpos inmediatamente. Por eso, si una persona enferma con varicela, lo más habitual es que no vuelva a contraer la misma enfermedad. Y pues utilizamos las vacunas para prevenir ciertas enfermedades. Aunque los anticuerpos pueden reconocer un antígeno y adherirse a él, no son capaces de destruirlo sin ayuda. Esta es la función de los linfocitos T. Estos forman parte del sistema encargado de destruir antígenos identificados para anticuerpos o células infectadas o que han cambiado por algún motivo. Los linfocitos T también ayudan a indicar a otros que desempeñan su función. Todas estas células especializadas y partes del sistema inmunológico protegen al organismo de las enfermedades. Esta protección se denomina inmunidad. La inmunidad. Los seres humanos tenemos tres tipos de inmunidad innata. La inmunidad innata es la protección con la que se nace. Es la primera línea de defensa del cuerpo. Incluye barreras como la piel y la membrana mucosa. Evitan que sustancias nocivas entren al cuerpo. La inmunidad adaptativa, también llamada inmunidad activa, se desarrolla cuando se infecta o se vacunan contra una sustancia extraña. La inmunidad activa suele ser de larga duración para muchas enfermedades, puede durar toda la vida. Y la inmunidad pasiva
es un tipo de protección prestado de origen externo y de breve duración. Por ejemplo, los anticuerpos que contienen la leche materna proporcionan al lactante una inmunidad temporal a las enfermedades que se ha expuesto su madre. Esto ayuda a proteger a los lactantes contra posibles infecciones durante los primeros años de la infancia. El sistema inmunológico de cada persona es diferente. Algunas personas parece que nunca contraen infección, mientras que otras parecen enfermar constantemente. Conforme una persona va creciendo, se suele hacer inmune a más gérmenes a medida que su sistema inmunológico va entrando en contacto con más tipos de diferentes seres. Eso sería todo. Sí, señorita Daniela, nos ha preparado, pero no nos ha mostrado todas sus placas. Tiene que mostrarnos, explicarnos en las placas que ha preparado. Nos ha mostrado solamente la primera y mal, o sea, le digo, no sé para qué ha preparado lo demás. Y ahí estaba todo lo que usted nos ha mostrado. Eh, Tiene que utilizar su material que ha preparado. ¿Mm? sí, creo que no se ha mostrado. Acabo de ver que me enviaron mensajes. No sé por qué no avanzó las diapositivas. Pero usted tiene que cambiar, pues, o no sé cómo trabaja usted, pero usted tiene que cambiar. No, acá está Sí, automático. estaba cambiando. No, no No salió, sé no, por qué parece. solo se mostró el primero nomás. ¿Mm? La primera No, placa Dios. nomás. Sí, no sé, ¿Alguien más? doctor, qué pasó. ¿Alguien más ha hecho la Mm, práctica? ¿Alguien más ha preparado? Sí, doctor, yo preparé. ¿Cómo se llama? Claudia Micaela Vallejos, Vallejos. ¿Su otro apellido? de la Barra. De, de la Maya. Claudia, ¿no? ¿Su primer nombre? Sí, ¿De qué nos va a hablar? voy a presentar. ¿De qué nos va a hablar, De señorita? la retroalimentación negativa y positiva. Muy bien. ¿Se ven, doctor? Sí, sí. Sí, sí, se ve. La retroalimentación. Para entender sobre la retroalimentación tanto positiva como negativa es necesario insertar el concepto de homeostasis, que un ejemplo claro puede ser cuando tenemos mucho frío, nuestro cuerpo empieza a temblar. Es una reacción conocida como la homeostasis. Pero ¿por qué sucede esto? El organismo tiene la capacidad de mantener condiciones relativamente estables independientemente del medio externo. Unas condiciones principales del cuerpo humano que debe mantener es el control de la temperatura y de las sustancias tóxicas. Ah, lo que contribuyen al mantener el medio interno dentro de los límites normales son desde el nivel celular hasta aparatos y sistemas. Esto es una red que mantiene en equilibrio. Resumiendo que la homeostasis es igual al equilibrio, se mantiene en constante equilibrio por diversos sistemas de retroalimentación, que aquí son el positivo y el negativo. Un sistema de retroalimentación tiene como componentes un receptor que detecta cambios y que envían la información de control la información al centro de control por vía aferente, que puede ser por impulsos nerviosos o señales químicas. El centro de control establece un rango y recibe el mensaje de los receptores, generando impulsos nerviosos o puede ser hormonas o alguna señal química. Un ejemplo de este es el encéfalo. Los efectores reciben las señales del centro de control, produciendo una respuesta. Esta podría anular esa condición controlada o puede intensificarla. Si la anula, es una retroalimentación negativa, en que esta se encarga de revertir el cambio que se produce. La mayoría de sistemas de retroalimentación en todo el cuerpo son negativas.
El resultado de esta anula el estímulo original. Una retroalimentación positiva se encarga de, a diferencia del negativo, de fortalecer o reforzar el estímulo inicial. No se detiene hasta ser interrumpida por otro mecanismo. Si esta acción producida no cesa, puede generar el riesgo de perder la vida. Un ejemplo claro de retroalimentación negativa es el control de temperatura. Que un ejemplo es que cuando está un día muy caluroso, nuestros receptores de la piel detectan este cambio y mandan mensajes al hipotálamo o al centro de control, en este caso. Puede mandar un impulso nervioso produciendo una vasodilatación en los vasos sanguíneos de la piel y las glándulas sudoríparas, que serían los efectores, produciendo una sudoración para descender el calor. Y así se retoma la homeostasis de nuevo. Un ejemplo de retroalimentación positiva es el parto. Los receptores, al sentir el empuje en el cuello uterino, mandan impulsos nerviosos al cerebro. Y el cerebro, o el centro de control en este caso, estimula la glándula pituitaria, liberando oxitocina, que esta hormona llega a estimular las contracciones uterinas. La oxitocina llega a los músculos de la pared del útero a través del torrente sanguíneo, provocando más contracciones y dilatándolo, haciendo que este ciclo pueda terminar solo cuando con el nacimiento del bebé. Eso sería todo, doctor. No está el doctor, creo, Cesarina. Muy bien, pero ¿entendieron lo que nos dijo Claudia? O sea, miren, de una manera, digamos, un poquito más simple. Está bien, todo lo que nos ha dicho tiene relación con lo que se entiende por lo que es retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Pero cuando se habla en resumen, les digo, la retroalimentación negativa es un conjunto de sistemas de control que hay en el organismo. Existen mecanismos para que esto se frene, disminuya. Lo ha dicho. Si el cuerpo es sometido a altas temperaturas, normalmente de una manera, si es que no tuviéramos los sistemas de control, el organismo empezaría a subir la temperatura más y más y más y más. Pero gracias a Dios tenemos nosotros este ejemplo para aclarar esto de la retroalimentación positiva. Si el organismo es sometido a altas temperaturas y el organismo más bien hace que siga subiendo más y más y más la temperatura, eso se llama retroalimentación positiva. Y si el cuerpo más bien genera unas respuestas para que la temperatura no suba, se detenga o baje, se llama retroalimentación negativa. Ese es el concepto, digamos, los dos conceptos que hay que tener en mente para hablar de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa y positiva.
Por ejemplo, si nosotros, vamos a tomar otro ejemplo para que quede claro. Si nosotros tomamos la presión arterial, por ejemplo, y si el cuerpo generara situación negativa. Vamos a tomar en cuenta una hormona, digamos las hormonas tiroideas, la glándula tiroides. Nosotros tenemos una cantidad definida de hormonas tiroideas que están todos los días. ¿Sí? Y sucede que uno se ha roto la homeostasis y sucede que el cuerpo está recibiendo mucha estimulación. Y la estimulación para que la glándula tiroides genere mucha hormona tiroides, la hormona tiroestimulante. Entonces, la tiroestimulante hace que se vaya formando hormonas tiroides. Y la hormona tiroidea sube. Y esta subida de la hormona tiroidea disminuye la hormona tiroestimulante. O sea, se está reduciendo el exceso de la producción de la hormona tiroestimulante, que al final va a hacer que disminuya la secreción de la hormona tiroidea. Estamos frenando, estamos disminuyendo. Hasta que se produce el parto. ¿Y cómo ocurre esto? Sucede que en el parto, para que ocurra el parto, el hipotálamo, la neurohipófisis, tiene que secretar lo que es la oxitocina para que pueda salir el niño. Si no hay oxitocina, no nace el niño. Entonces, la oxitocina va a estimular el músculo del útero, las terminaciones nerviosas, y esto hace que duele, se contrae. O sea, la contracción es para empujar al niño para que salga. Y este estímulo de dolor hace que se produzca más hormona oxitocina. Cada vez más hormona. Ahí está retroalimentación positiva. Cada vez más y más y más hormona oxitocina en este caso. ¿Para qué? Para que haya más dolor, más contracción, más dolor, más contracción y se produzca el parto. Retroalimentación positiva. Ese es el ejemplo clásico para hablar de retroalimentación positiva y tener la idea clara de qué se habla cuando se habla de retroalimentación positiva. Es el incremento de la función del estímulo hasta que se produzca un resultado. Ejemplo, embarazo, parto, oxitocina, retroalimentación positiva. Si es así, como les dije, no sé si han asistido las mamás, cada vez gritan más, debe ser un dolor insoportable. Cada vez que empieza a contraerse, cada vez hasta que se produce el parto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque se ha incrementado la producción de cada vez más y más y más de oxitocina para que se produzca el parto, para que el niño pueda nacer. Y el otro ejemplo de retroalimentación positiva es la coagulación de la sangre. Entonces uno sufre una herida y ahí se van uniendo las plaquetas, los factores de la coagulación y más
el cierre de la herida, el bloqueo del sangrado. Si no ocurriera esto, el sangrado persistiría, la persona puede morir en shock, una hemorragia masiva. Muy bien, ¿alguien más tiene preparado algo? Sí, doctor. Yo. Ahora voy a aprender. Sobre la célula. La célula y... Número 6, ¿cómo se llama? Campero Pérez Jessica. Campero Pérez Jessica. Jessica. Muy bien, siga nomás. Se puede ver, ¿sí, no? Sí, sí. Ahora voy a empezar. Bueno, yo elegí el tema sobre las células comunidades vivas del cuerpo. Comenzando, como habíamos mencionado antes, la célula, sabemos que la célula es la funcional y estructural del cuerpo. Está formada por la unidad, una membrana plasmática, el citoplasma, que abarca todos los componentes de la célula base que se encuentran entre la membrana plasmática y el núcleo, y este tiene dos componentes. Uno es el citosol, que es la porción líquida del citoplasma, y por otra parte están los orgánulos, los cuales van a variar de cantidad dependiendo de la función de la célula. Continuando con... y por último tenemos al núcleo, que es el que alberga la mayor parte del ADN de la célula. Continuando, podemos entonces decir que el conjunto de células van a formar los diferentes tejidos del cuerpo. Y entre los más importantes y los que vimos en el semestre pasado están el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y el nervioso. Y por consiguiente, la unión de los diferentes tejidos van a formar los órganos del cuerpo. Ahora, continuando con las funciones de las células, él menciona, bueno, también podemos decir que las células cumplen diversas funciones. Algunas son específicas, y el libro nos menciona, por ejemplo, a los eritrocitos, que su función es el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Pero también otro ejemplo que podemos mencionar, por ejemplo, son las células del tejido muscular, los miocitos, que están especializadas en la contracción muscular para que se pueda generar. Y como este tipo de células existen un montón de sinfín, que el doctor igual nos mencionaba, que en el cuerpo llegamos a tener más de 100 billones de células con funciones igual diferentes. Entonces, bueno, acá me falta una imagen que no se ve, pero bueno, con esto también queremos decir que todas las células realizan funciones diferentes, pero también comparten características en común, participando en las reacciones que suceden en el cuerpo con el fin de mantener la homeostasis y los procesos vitales de manera correctamente, como por ejemplo habíamos mencionado igual el doctor, el metabolismo. Sí, el metabolismo. Y también, por último, una de las características que más se destacan en la célula es su capacidad de reproducirse. Esto con el fin de crear nuevas células, también para reemplazar aquellas que se van perdiendo o destruyendo en diferentes procesos, igual como había mencionado mi compañero, cuando existen los radicales libres que van dañando las células. O también para formar nuevas estructuras. Aunque existen dos tipos de células, las células musculares esqueléticas y las nerviosas, que no tienen la capacidad de reproducirse. Y en el caso de que esto no sea así, con los otros tipos de células,
es un indicador de que hay un problema en el cuerpo y podría ocasionar diferentes enfermedades. Y a modo de mención, o sea, considerando la reproducción de las células, podemos mencionar que el cáncer es un grupo de enfermedades que se caracterizan por la proliferación celular anormal o descontrolada, es decir, cuando las células de una parte del cuerpo se dividen sin control, el exceso de tejido que se forma se denomina tumor o neoplasia. Y las propiedades de estos tumores, de los tumores malignos, es su capacidad de producir metástasis y es decir, la diseminación de las células cancerosas a otras partes del cuerpo, lo que puede llegar a contraer bastantes problemas en el organismo y también puede llegar a ser letales. Eso sería todo. Muy bien, señoritas. Nos vemos mañana a las 8:15. ¿Sí? Bueno, buenos días. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor.